todos y bienvenidos a una nueva entrega de Entrevistas con AMU, la revista por y para estudiantes. Hoy tenemos con nosotros al doctor Francisco Parrilla Ruiz, médico de urgencia en el Hospital Clínico de Granada. ¿Qué tal? Muy bien. Estoy encantado de estar aquí, que me invitéis. Igualmente. Creo que es una oportunidad que nos conozca lo que la gente. Muchas veces pienso que hay un prejuicio cuando nos veis en el aula, no sabéis nada de nosotros y hacéis una imagen que muchas veces creo que podemos sorprenderos, ¿no? Y espero que hoy pueda sorprenderos. Pues para empezar siempre hacemos una pregunta para dejar que el invitado se presente un poco, así que va a empezar con la primera, que es ¿por qué decidió hacerse médico y por qué de urgencia? Pues fíjate, la verdad que yo siempre tuve esa cosilla de cuando había gente que estaba enferma. Yo siempre he sido una persona muy solidaria y de las pocas cosas que podíamos hacer era, pues, creo que era el vehículo que yo podía encontrar mucho más fácil que ser médico. A mí siempre me ha gustado lo que es contacto directo con la gente y sobre todo ayudar, y yo creo que una oportunidad era ser médico. Un médico de urgencia, pues os digo, la verdad fue casualidad. Dice, yo era un médico de familia convencido y yo hice el MIR, que acabé en el año 2000, si no me equivoco, ¿ya? Y yo quería ser médico de familia, pero durante el periodo formativo yo me considero que fui un pupilo de alguien que conocéis todos bastante bien, que es el profesor Cárdenas. Fue mi tutor como residente hace ya 8 años, y él me inculcó lo que es la medicina de urgencia, que a día de hoy fue acabar la especialidad, y porque, como sabéis, no hay una especialidad de medicina de urgencia hasta el año que viene, que ya no sé si lo sabéis, pero podemos hablar luego sobre esto, ¿no? Sobre la nueva especialidad. Pues me formé de forma autodidacta en urgencia y hasta el día de hoy. Llevo ya 24 años y la verdad es que soy un apasionado de la medicina de urgencia. Creo que no me equivoqué. ¿Qué diría que es lo que más le gusta de la medicina de urgencia? El que no te aburre. Nunca te aburre. Estás desde una patología banal como resfriado ante la mayor emergencia, que es la parada cardiorrespiratoria. Y entre medio, pues fíjate, tenemos un mundo de medicina para explorar, de todos los sistemas, de todas las especialidades. Es una especialidad que no te aburre, que es muy fluida, ¿no? Y luego, por el contrario, diría que hay algo que no le guste. Que no le guste, sí, que muchas veces te quedas como a término medio. Sí, es verdad que eso te cuesta trabajo, porque siempre quieres llegar a ver al paciente hasta el final. Sí, es verdad que nosotros pensábamos siempre, o hemos sospechado de que no teníamos un cuerpo doctrinal sobre medicina de urgencia. Sí, es verdad que ya sabemos que es una medicina que toca todas las especialidades, y lo más importante es saber hasta dónde llegar, ¿no? Nosotros, yo siempre hablo con los residentes de urgencia, no tenemos que llegar a un diagnóstico final, sino hay que discernir de lo que es grave de lo que no es, ¿no? No llegar a un diagnóstico. Hay veces que sí y hay veces que no. Pues un poco es la debilidad de la especialidad, ¿no? Y lo más negativo, ¿no? Poco más. Sí, ¿no? Sí, eso ahora más adelante en la entrevista podemos volver a un poco. Sí, por supuesto. Más creo que es importante, y más creo que la especialidad de medicina de urgencia va a ser un cambio, y que muchos estudiantes que tenían la medicina de urgencia como algo así también como muy diáfano, creo que es una posibilidad que está ahí y más creo que va a ser bueno. Y ya como última pregunta de la introducción, sí. ¿nos podría contar un poco cómo fue su carrera de medicina? ¿Cómo fue su experiencia? Pues mira, durante la carrera yo estudié en la Facultad de Medicina de Córdoba. Claro, la comparo con la que hay ahora después de casi 25 años, ¿no? Y la verdad que fue, yo creo que como todo, y es una cosa que me ha caracterizado y me ha marcado a la hora de yo ser profesor. Era todo muy, pues, ¿cómo explicarlo, ¿no? Muy clásico, poca práctica. Eran siempre clases magistrales. La metodología de los docentes era un poco
compleja, Por llegaba el profesor, daba la clase y no había bidireccionalidad. Yo creo que el profesor de hace años, a ver, es que hay de todo. Tengo profesores que me marcaron, gente que era súper magnífico, daba gusto ir a las clases, pero generalmente creo que la formación o no era centrada en el alumno, sino llegaban ellos, daban sus clases y nosotros pues, estábamos ahí un poquito a ver qué pasaba, ¿no? Creo que eso marca ahora que yo intento que mi clase no sea así, que sea centrada en el alumno, y que sea algo bidireccionalidad. Si yo veo que el alumno está comprendiendo, me está siguiendo, eso hace que yo me refuerce más, ¿no? Y eso, la recuerdo como un paso, pues para mí, vamos a dejarlo ahí, fue un paso como para mí, pero eso era el mejor recuerdo que tengo sobre el compañero que hice. Muchos amigos que aún perduran, y poco más. Muy bien, muchas gracias por compartirlo. Y pasando más a lo que sería su trabajo, sí. ¿Qué nos podría contar sobre qué cree usted que es lo más importante a tener en cuenta para valorar un paciente crítico en urgencia? En urgencia, bueno, yo creo que siempre lo más importante, y eso son cosas que yo defiendo, que para ser buen médico lo primero tengo que ser buenas personas, luego ser buenos semiólogos, hay que conocer todos los signos clínicos y tanto físicos de la enfermedad, hay que discernir, eso es lo más importante, lo que es grave de lo que no es, y como médico urgencial tiene que saber eso, es decir, no centrarse en un diagnóstico, pero sí discernir perfectamente qué es lo grave de lo que no es grave, ¿no? Si es verdad que nosotros tenemos un estrés, porque como he dicho antes, la medicina de urgencia puede estar sentado viendo una faringoamidalitis y de pronto te llama y tiene que salir corriendo porque está ante un infarto, ante una parada, ante una experiencia cardíaca. Yo siempre digo que el médico de urgencia es un médico atípico, vive siempre en el estrés, ¿no? Vivimos siempre en la urgencia, como sabéis, están en la planta cero de los hospitales y es como vivimos ahí como aislados, ¿no? El médico de urgencia es solucionado, como yo digo, va a la guerra todos los días. Todos los días. Ya que nos está hablando, ya que nos ha mencionado el estrés de urgencia, ¿nos podría decir un poco cómo gestiona usted el estrés de la especialidad? Bueno, yo creo que lo que al principio, pues cuando era joven, pues te costaba, era un estrés continuo, ¿no? No dormías por la noche, muchas veces no porque no tuviera trabajo, sino porque no podía, era el estrés de pensar de que iba a venir algo grave y tú, con tus capacidades, no ibas a ser capaz de resolverlo, pues eso te creaba una tensión. Si ves ya con el tiempo, con los años, con la experiencia, poco a poco va minimizando toda ansiedad y ya pues estás mucho más tranquilo. Eso no quiere decir que en momentos críticos, que lo que te pide es la calma, pues eso se nota mucho cuando lleva muchos años con respecto a los más jóvenes, ¿no? ¿Y cómo se lleva? Pues además de que la medicina de urgencia es un estrés continuo, cuando sales del hospital, pues intenta tener otras cosas que te inhiban de todo lo que has visto antes, ¿no? Y es un poco lo que utilizo. Muy bien. Además de eso, ¿diría usted que se utilizan muchos protocolos en urgencias, por así decirlo? Y sí. Si es así, ¿cuáles serían, digamos, los que están más al pie de...? Sí, es verdad que nosotros hace muchos años no teníamos lo que eran las guías de práctica clínica, porque los protocolos parece que son más cerrados. Y siempre hay una cosa que es el arte médico. Y la medicina, como sabéis, 2 más 2 no son 4. Ahora ya se cambió la palabra protocolo por recomendaciones, es decir, no hacen unas recomendaciones que están consensuadas, eso facilitan y minimizan lo que es el estrés cuando tú te encuentras ante un paciente crítico. En medicina de urgencia, por supuesto que hay guías de práctica clínica muy centradas en pacientes críticos, como la parada respiratoria, como el síndrome coronario, como
como la resonancia cardíaca, como se la bueno, hay múltiples guías de patología que nos facilitan el tratamiento del paciente crítico y emergente. Y eso hace pues, que nos medicamos nosotros tres, que todo el mundo también hagamos siempre lo mismo o consensuamos que se haga porque hay veces que hay disparidad de tratamientos, de pruebas, entonces eso hace que se consensúe, entonces sea mucho más fácil para nosotros hacer el trabajo en urgencia. Quería, para la siguiente pregunta, quería preguntarle si me podía contar un poquillo sobre el tema de la comunicación con el paciente, sobre todo si es grave, pero además abordando también al tema de la comunicación con la familia, porque no creo que deba ser fácil comunicar ciertas situaciones. No. Sí, es verdad que con los años ya también eso te da también, ¿no? Es decir, tranquilidad, ¿no? Cuando el paciente crítico, yo siempre digo, un paciente que está enfermo y además es un paciente crítico, hay que ser muy empático, muy asertivo con él, ponerse en su lugar, porque y lo que espera es que el que está delante de ti, el que te va a cuidar, el que te va a intentar curar, tiene que ser pues, lo más agradable con el paciente. No quiere decir que con la familia, pues, claro, no es una consulta que está programada. Cuando vienen por urgencia y el paciente crítico, es un evento que ha sucedido de repente. Nadie está preparado, ni el paciente ni los familiares. Entonces, nosotros, pues, ya hay técnicas ya de comunicación que son escalonadas, poco a poco vamos dando información, no da información de golpe. Secuencial. Si va empleando el paciente, pues poco a poco va dando toda la información. Si va mejorando, también, pero con mucha prudencia, porque ya sabéis que la medicina se puede, en el momento, se puede ir para otro lado o para otro. ¿Y cómo se aborda? Pues con preparación, con experiencia y con paciencia. Ya que lo he mencionado, ¿no podría medio ejemplificar un poquito esta comunicación escalonada que nos ha dicho? Sí, mira, por ejemplo, hay veces que lo he dicho antes, nosotros tenemos que discernir de lo grave de lo no grave, ¿no? Sí. Hay veces que viene un paciente que parece que algo que no es grave, que viene, por ejemplo, con tos, con hipertensón, un hombre de 50 años que es fumador, y de pronto ves que la placa ve una condensación, pero que te sugiere que puede ser un cáncer de pulmón. Claro, el paciente venía, entre comillas, por algo banal, y tú tienes que decirle que puedes sugerirle de que sea un cáncer, ¿no? Claro, tú eso el paciente tiene que adaptarlo poco a poco, por lo cual nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Le sugerimos que hay una mancha en el pulmón, con palabras que llegan fáciles para ellos, que hay que estudiarla, que hay que estudiarla, que bueno, y ellos te van a preguntar si tiene características benignas o malignas, pues no lo sabemos ya. No tengo problema, cuando pasa para el neumo, pues ya le hacen un TAC y poco a poco, de forma escalonada, va dando toda la información. Igualmente que si viene un paciente grave, ya con un infarto, sí es verdad que no se puede engañar tanto ni al paciente ni a la familia, comunicamos que es una situación grave y le damos todas las posibilidades y el pronóstico reservado, diciendo que bueno, que está estable, que poco a poco puede que vaya mejorando, pero siempre con mucha prudencia. ¿Vale? ¿Consideraría usted que es suficiente el tiempo del que se dispone en la consulta de urgencia para atender bien a todos los pacientes? Que va. Has metido el dedo en la llaga, ¿no? Yo siempre digo, mira, yo cuento una anécdota que hace pocos años que tuve a un estudiante, Erasmus, que era de Austria, era de Viena, y vino, y lo tuve yo como tutor durante 15 días. Y cuando llegó, llevábamos 3 horas juntos, y le pregunté, ¿qué te ha llamado la atención de la urgencia? Dice, que es un servicio muy grande. Digo, sí, dice, y que soy muchos médicos. Y digo, me sorprendió, y digo, ¿por qué? Dice, es que en Viena, que es una capital como Madrid, como Barcelona,
dicen que el servicio de urgencia de los hospitales son 12 médicos y tienen 2 consultas y ven una media de 40-50 urgencias día. Y nosotros vemos en el clínico una media de 500 urgencias lo que al día, ¿no? Eso ya todos sabemos, ya profundizamos en que nosotros estamos utilizando más la urgencia. Y no me molesta decirlo, sí que es así, la sobreutilizamos. Si es verdad que nosotros tenemos que discernir entre la urgencia y la emergencia, y con muchas patologías hay hospitales que el 70% de las urgencias que ven no son urgencias, no se pueden definir, ¿no? Entonces, claro, a mí me gustaría ver al paciente con más tranquilidad, que pues si viene un paciente urgente, pues tener lo que necesite. Y nosotros, claro, a tener tanta demanda, tanta presión asistencial, sí es verdad que tenemos que nosotros también agilizar, gestionar nuestro tiempo. Claro, la anamnesis, las operaciones son mucho más dirigidas a descartar la urgencia de la que no es urgente. Y claro, por supuesto que no tenemos tiempo, tenemos que tener mucho más, pero tenemos que gestionar lo que nuestro tiempo por el bien de ver todos los pacientes. Ya que nos ha sacado este tema del sobreuso de la urgencia, ¿por qué cree usted que pasa eso? Pues eso ya es una cosa que ya viene de hace muchos años, ¿no? Nosotros tenemos, gracias a Dios, un sistema público que hace que todo el mundo tengamos la asistencia gratuita, tenemos capacidad para ir cuando queramos al médico, pero ahora mismo, y sobre todo se ha notado mucho en la pospandemia, que el sistema base de la medicina, del sistema público, la atención primaria, está sobresaturada. Entonces tú no sé si habéis pedido hace poco cita con vuestro médico de familia, pero hay gente que no puede ser vista por su médico de cabecera en 10 días y en 15 días. Si tiene un proceso agudo, aunque sea banal, ¿qué hace? No puede ir a la farmacia porque no le dan ningún fármaco, pues tienen que ir a un servicio que está abierto las 24 horas, como son las urgencias, ¿no? Nosotros, en ese sentido, pues bueno, tenemos que asumirlo, pero es un problema mucho más profundo que tiene que solucionar por los que nos gobiernan, ¿no? Como yo digo. Sí. Y bueno, por último, respecto a este tema, ¿qué consejo nos daría usted que podamos aplicar nosotros en la población general para reducir un poco el uso de la urgencia? Bueno, es complicado, pero siempre digo que cuando es una patología y es demorable, porque se intente en la medida que sea posible, pues tener su contacto con su médico de familia. Además también tenemos al farmacéutico que le puede echar una mano en situaciones banales. Cuando no se puede, pues bueno, bienvenidos ahí todos los que estén enfermos y podemos ver que es nuestra función. Y recordando al principio de la entrevista que nos hablaba sobre que se va a sacar la nueva especialidad de urgencia, ¿qué consejos le daría usted a un residente de primer año para...? Bueno, la especialidad de urgencia es algo histórico que llevamos los que nos dedicamos a la urgencia. Llevamos ya casi 25 bueno, lo que yo recuerdo, que llevamos ya casi 25 años solicitando que haya una especialidad. ¿Por qué? Porque hay un cuerpo doctrinal ya que forma a los médicos que nos atienden en estas situaciones. A día de hoy no hay nada reglado para esa formación. La urgencia está formada por distintas especialidades. Hay gente que son médicos de medicina interna, de otras médicas, sobre todo, y yo creo que a día de hoy, casi por decir una cifra, casi el 90% de los médicos que se dedican a la urgencia son médicos de familia, que por desgracia en nuestro periodo formativo no nos dirigen ni nos forman para atender los pacientes tanto urgentes como críticos. Hemos tenido durante todos estos años una formación autodidacta y también apoyada por las sociedades médicas que se formó
a raíz de que había muchísima gente que se dedicaba a la urgencia, que la SEME, que es la que nos representa, y a raíz de ahí se ha formado, ¿no? Ahora ya por fin hemos conseguido que haya una especialidad que saldrá, si no me equivoco, en el 2026, que será la primera producción. Creo que va a ser una especialidad que va a sorprender, porque como he dicho antes, en urgencia, entre comillas, ves paciente, pero te diviertes porque no es monótona, estás viendo todas las patologías, ahí ya no te encasillas, siempre viendo lo que es al mismo paciente, y también por el feedback que yo recibo de los estudiantes cuando rotáis por el servicio de urgencia, mucho me lo decís, si hay una especialidad, la verdad que no estoy planteando. Y yo creo que va a dar una sorpresa en el 2026 con las lecciones que creo que van a quedar con números altos en el BID. Y creo que va a ser una especialidad donde mucha gente va a notar que es lo que quiere, ¿no? Porque hay gente que no tiene claro si digestivo, cardio, neumo, ¿no? Nosotros damos una especialidad que tiene todo, que te puede meter hasta donde tú quieras, ¿no? Así que yo espero. Espero que salga muy bien, ¿no? Sí. Y para acabar con el tema de la urgencia, quería preguntarle si tiene usted alguna anécdota que pueda compartir con nosotros. Más o menos divertida, más o menos... Sí, tengo muchísimas, pero yo siempre cuento una que la más divertida fue cuando yo era residente, era R1 de familia y en un pueblo. Yo roté con mi tutor en un pueblo. Entonces yo hice la residencia en el Ejido, en Almería, y allí sabéis que hay muchos invernaderos, y entonces me dejó mi tutora solo una hora. Y llegó un paciente que venía del invernadero, tenía cita, pero la perdió y llegó a las 2 de la tarde. Yo hace ya 25 años que no es como ahora, los ordenadores eran un ordenador que tenía que encenderlo una hora antes para poder trabajar con él, ¿no? Sí. Y las recetas salían por el, creo que se llama el TASE o así, bueno, tardaban no sé cuánto. Eran las 2 de la tarde, apago el ordenador y viene el paciente, el pobre, sofocado con la ropa del invernadero y dice, mira, pero usted puede verme. Digo, claro, por supuesto que yo puedo verlo, pasa usted, ya que estamos. Y dice, mira, es que me ha salido como unas pupas por aquí que eran como un eczema de contacto en las dos manos. Y yo le dije, ¿ha tocado usted algo nuevo, algún producto? Fíjese usted, si yo estoy todos los días con líquidos para las plantas, con insecticidas, pues cualquiera de ellos puede ser. Digo, bueno, pues mire, le ha mandado una cremita que era un corticoide, se lo va a echar 3 veces lo que al día, póngase guantes para trabajar. Claro, ¿qué problema me encuentro? Que eran las 2:30 de la tarde, conectar el ordenador era 1 hora para recetarle un corticoide. Y mira por dónde que nosotros en los centros de salud, no sé si lo habéis visto, pero siempre suele haber un pequeño armario que de cristal donde hay muestras de fármacos que nos dan los laboratorios. Y miré para atrás y vi una que ponía Menadel simple. Digo, anda, mira, es un corticoide, mire usted. Y se lo di. Y ya está. Ya se quedó todo. A la semana viene el hombre con las manos con 2 guantes. Y le digo, y me dice, doctor, perdón usted, pero yo con esas pegatinas que me ha mandado, yo no mejoro nada. Y digo, ¿pegatinas? Yo que no le manda. Y yo miré, digo, si me acordaba de él, digo, si le he mandado una crema. Dice, sí, y se quita los guantes y llevaba los posi amarillos pegados por la mano. Y yo diciendo, pero perdón usted, ¿qué hace usted con unos posi? Y dice, pues lo que usted me ha dado, claro. No me di cuenta que la crema que era de publicidad no era una crema, era la caja y por debajo eran posi. Con eso digo todo, que fíjate cómo los pacientes confían en los médicos, que estuvo 7 días poniéndose posi
en las manos. Fue un error mío no fijarme que era POSIT, ¿no? Luego dije, no se preocupe, ya verás cómo ahora va a ir mejor. Y ya le receté una crema, ¿no? Bueno, 7 días con los POSIT. Bueno, muchas gracias. Hay muchas más, pero bueno, ya iremos contando. Y ahora, para la siguiente parte de la entrevista, quería cambiar de tema un poquillo, Sí, más o menos, y preguntarle sobre temas más de investigación, ¿no? Quería empezar preguntándole así una pregunta más general, que es ¿qué o cuánta relevancia tiene la investigación en el área de la urgencia? Bueno, eso es muy buena pregunta, porque sí es verdad que hemos sido siempre un servicio, porque claro, tocamos muchos temas, luego desde el punto de vista el investigar en el servicio de urgencia es muy complejo y muy complicado, porque no tenemos, como he dicho antes, citado a los enfermos, no sabemos lo que va a venir. Además, llevamos tanta carga asistencial que pedirle a los compañeros que investiguen de forma paralela es muy complicado. Como yo en una guardia que saben que son súper estresantes, que vemos pacientes día a día, ahora tú dices a un compañero que investigue. Y tiene que investigar dentro de su horario laboral, por lo cual sale cansado, le quita tiempo a su familia. Siempre ha sido una especialidad dura en el sentido de que nos cuesta mucho trabajo investigar. Por supuesto que se hace, pero se hace lo que cuesta de mucho trabajo, fuera del horario laboral. ¿Qué se investiga? Pues sobre todo sobre la emergencia. Casi siempre son muchos estudios, por desgracia, son descriptivos, que un poco lo que hacemos es describir qué es lo que estamos haciendo. Ya hemos empezado por algo, ¿no? Y ya poco a poco pues estamos tomando decisiones de no solamente quedarnos en eso, sino en ensayos clínicos y tal. Pero la investigación urgencia es compleja. Yo creo que de los servicios donde menos se investiga por la presión asistencial que tenemos y por las características de nuestros pacientes. Luego, llevar un ensayo clínico, lo que a pie en pacientes con un crítico también es muy complejo, porque no lo mismo las enfermedades que son como oncología, como que son tratamientos ya que necesitamos sí o sí. Y en la urgencia pues es más complejo, mucho más despacio. Pero sí, pero creo que poco a poco vamos ganando. Y creo que la especialidad va a ser también un momento que nos va a ayudar en todo eso. Muy bien. Entonces en urgencias no se suelen hacer los estudios analíticos, creo que se llama. No, los ensayos clínicos es muy difícil hacer. Yo creo que siempre hacemos son estudios descriptivos. Sí, descriptivos. Un poco vemos lo que hacemos, sin nada, es lo que solemos hacer. Vale. ¿Nos podría hablar de si conoce usted de alguna técnica así como más innovadora, más reciente, que pueda tener una aplicación especialmente útil en el área de la urgencia? Sí, por supuesto. Ahora estamos en pleno auge, ¿no? Estamos con la ecoclínica, no sé si la habéis escuchado, ¿no? La ecoclínica, nosotros yo siempre digo que nos han engañado cuando yo era estudiante, y creo que todavía seguimos por ahí, pero creo que ya estamos tomando un poco remedio. Nos dijeron que los 4 pilares fundamentales para la preparación física, ¿cuáles son? La inspección, palpación, percusión y auscultación. La auscultación, ¿con qué dispositivo lo hacemos? Con el estetoscopio. Esteto es pecho y copio es ver. Yo con el estetoscopio no veo nada, escucho, ¿no? Ya hubo a final del siglo XX los americanos una especialidad que era la urgencia. Siempre decían que necesitaban una prueba poco iatrogénica, de fácil acceso, de fácil aprendizaje, y para manejar al paciente crítico, y que no teníamos que esperar
a un radiólogo, ¿no? Entonces salió la ecoclínica y eso sí, ya se ha incorporado en la medicina de urgencia como los 5 pilares de la operación física. Vamos a seguir con los 4 que teníamos otros, pero ya incluimos la ecoclínica, que la ecoclínica es o a pie de cama, donde nosotros es nunca vamos a sustituir lo que es la ecografía reglada por un radiólogo, pero sí es verdad que nos sirve en el contexto de la operación física para la toma de decisiones, ¿no? Sí. Entonces, ahora mismo está eso lo que es en auge, ahora mismo todos los sistemas de aprendizaje se están llevando como lo que es puesto España para que la gente vaya aprendiendo con cursos reglados. Los americanos, fijaros que ya van más allá, ya lo han incluido en la facultad de medicina, ellos ya han incluido los 5 pilares, es decir, que el estudiante de medicina cuando acabe la carrera tiene que tener principios básicos de ecoclínica. A día de hoy no somos los únicos, los de urgencias, lo que tenemos ya es la ecoclínica, sino ya todas las especialidades se están dirigiendo su ecoclínica a sus especialidades, ¿no? Eso ahora mismo es de va en auge, ¿no? Aquí ya, por ejemplo, en la Facultad de Medicina de Granada, en base de la medicina ya estoy teniendo contacto con la ecoclínica, en base 1 y en base 2, un poco por esto, ¿no? Sí. Y ahora mismo pues, estamos en un periodo formativo y de cambio, de que va a cambiar muchísimo y ya cambia. Cuando tú atiendes a un paciente ya no solamente lo atiendes con 4 pilares, ya con tu ecógrafo y eso te va a ayudar, ¿no? Muy interesante, sí, interesante. La introducción esta de la ecografía. ¿Nos puede contar un poquillo sobre qué le gustaría a usted cambiar del sistema de salud actualmente? Si es que hay algo. Sí, hombre. A mí siempre me habían dicho que la base del sistema sanitario era la atención primaria, donde había que invertir, porque muchas veces lo que no queremos es curar, queremos prevenir, y donde prevenimos que siempre es en el centro de salud, en la atención primaria, y es donde tienen que ir todos los recursos. Aquí tenemos un problema que creemos que los recursos no van a ir. Yo creo que hay que potenciar la atención primaria y si la atención primaria mejora, todo mejorará por escalada, así, por efecto dominó, ¿no? Yo creo que es fundamental que proteger, ¿no? Hay que proteger la atención primaria, hay que invertir ahí todos los recursos y ya poco a poco eso va mejorando todo el sistema sanitario. Creo que es la debilidad que tenemos ahora, ¿no? Sí. Y un poco, claro, yo lo veo desde el punto de vista de la urgencia, claro, nosotros sufrimos eso, ¿no? Que la atención primaria está y yo creo que todas las demás especialidades que muchas veces tienen que ver en sus urgencias, pacientes que puedan ver con consulta programada, pero no es así porque el sistema pues está colapsado. Y ya por último, respecto a esta parte de la investigación, ¿lleva usted a cabo, usted o en su servicio, alguna investigación respecto a la urgencia? Sí. Yo desde que me hice profesor aquí en la facultad, soy con vinculación clínica y eso era súper importante porque no suele haber ningún profesor vinculado de urgencias. ¿Por qué? Porque a no existir una especialidad, vosotros no tenéis en la facultad una asignatura de medicina de urgencias, no existe. Por lo cual el vincular una plaza clínica con el hospital es muy difícil. Yo soy la primera que se ha conseguido aquí. Eso ha hecho que era algo que deseaba yo para mi servicio y mismo lo que te he dicho, ¿por qué no se investiga en urgencia? Porque no hay nadie que tenga tiempo para ello, porque todo es asistencia y tal. Claro, yo ahora comparto el 50%, lo comparto aquí y allí. Y he tomado ahí un poco lo que es error en mi servicio en el clínico, de empezar con la formación también, en ecoclínica, por ejemplo, que hemos hablado, y en la investigación. Ahora mismo llevamos varios proyectos, uno que es muy llamativo y a mí me gusta, que es sobre la presión eléctrica en la fibrilación auricular, porque ahora mismo estamos haciendo lo que hemos dicho, un patrón
descriptivo, un estudio transversal de ver cómo se hacen las cardiovasculares, junto con UCI, con cardiología y con anestesia. Esos son los 4 sitios donde se están haciendo cardiovasculares eléctricas. Entonces queremos ver tanto la energía como si saltan lo que haremos, si los hace, todas las características que suceden en cada ámbito, para luego, entre todos, sacar un consenso y unas recomendaciones únicas para esa enfermedad. ¿Nos podría contar un poco cómo es ser asertivo con los pacientes, sobre todo si no se muestran colaboradores o, por ejemplo, si se da la situación en la que un paciente quiere que le den el alta aunque aún se encuentre grave? Sí, bueno, eso pasa ahí, y son de los momentos más críticos que también puedes tener tú, sobre todo cuando son pacientes que están enfermos de verdad. Paciente, por ejemplo, que viene con un infarto agudo de miocardio, que tiene una mortalidad en la primera 24 horas si no se hace un tratamiento pues alto, y que porque quiere y se quiere ir y dice que se va, que se quiere quitar la vía, que le quiten la vía, que se vaya, ¿no? Si el paciente está en su sano juicio, a día de hoy legalmente no va a pasar nada, puede irse. Si es verdad que nosotros tenemos que intentar pues convencerlo, se le explica todos los efectos peligrosos potenciales que le pueden pasar, pero hay veces que ni por esa. De forma paralela, otro compañero está hablando con la familia para intentar ver si entre todos podemos negociarlo, ¿no? Eso es complejo, pero pasa, y hay gente que se va, y es una cosa que ellos tienen que asumir, ¿no? Y ya que estamos también con el tema de la asertividad, ¿cómo llevan los médicos de urgencia los temas más, digamos, tabú, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual o casos que se ven de vez en cuando en internet, con gente con objetos alojados en el recto? Bueno, eso también tiene, nosotros cuando llevas ya muchos años en esto lo comprendes todo, ya no te puede sorprender nada. Yo llevo ya 24 años y hay días que digo, hoy no hay ni un caso que me vaya a sorprender. Error, siempre hay algo que te sorprende. Hay cosas pues, de las tabú. Hay que ser empático y ser, como he dicho antes, receptivo y comprender que la gente es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Y tú estás para ayudar. Nunca hacemos ninguna crítica y todo lo contrario. Viene enfermo y hay que solucionarlo. Sí, es verdad que muchas veces cuando son menores de edad, con la madre, con los padres, hay un poco de conflicto, y entonces intenta solucionarlo con la más coherencia que tú puedas tener. ¿Y estos temas son frecuentes o tampoco mucho? No, se ven. Sí, ¿no? Se ven. No son muy frecuentes, pero se ven. Sí, se ven. Muy bien. Y para ya acabar la entrevista siempre hacemos a todos los invitados la misma pregunta, que es ¿qué consejo le hubiera gustado que le dieran cuando era estudiante? Muchas preguntas, muchas cosas que hubiesen dicho, ¿no? Yo lo primero que me hubieran dicho, la carrera es dura, no es lo que es decir, ser médico no es la carrera, es decir, la carrera, ya sabéis que yo tuve la sensación de que era algo que no llegaba a comprender. Ves ser médico, pero todo esto ¿cuándo llega, no? Y hay que decir que llega, y que ser médico es una profesión maravillosa, y que muchas veces nos llevamos un sesgo de como la carrera. La carrera es una carrera donde son conocimientos. Por desgracia cada vez tenemos menos prácticas con el enfermo. Hay varios alumnos que no llegan ni en tercero, sino hasta sexto. Y yo creo que hay alumnos que en el desarrollo de la carrera dejan la carrera porque no encuentran una motivación, porque no están en contacto con el enfermo. Entonces yo creo que eso era un poco de que a mí sí me ha gustado, porque yo, pues como todos, hemos tenido crisis durante la carrera. ¿Qué hago yo aquí? Pues no sé, no encontraba lo que era el porqué, hasta que por fin fui médico y ya me encontré con el paciente y era lo que yo quería. Dije, mira, esto sí es lo que yo quería, ¿no? Pues entonces mi consejo es que no se desanime nadie, que la carrera es dura, que nos encontramos con cosas que muchas veces que podemos tener que no hay ningún sentido,
pero cuando llegue ya vuestro final, cuando encontréis con el paciente, ya veréis cómo ha valido toda la pena. Todos los años que había estado. Muy bien, muchas gracias. Nada. Y ya, pues que no, si no le importa firmarnos Sí, por supuesto. el último ejemplar de la revista de AMU. ¿Está aquí? Sí. Sí. Aquí. Y por donde pilla un sitio. Sí. Porque Bueno, yo antes de acabar, doy las gracias que me habéis invitado a usted por venir. Yo siempre digo que por desgracia tenéis una concepción nuestra muchas veces que puede ser errónea, y yo creo que todas estas cosas rompen un poco lo que es la barrera, que el estudiante nos conozca un poquito mejor, ¿no? Que no solamente que estamos ahí y que no bajamos, ¿no? Y bueno, que os dé las gracias y que se quede así, ¿eh? A usted, muchas gracias. Bueno, y yo firmo aquí mismo. Donde quiera. Por ejemplo. Aquí, ¿no? Con la misma pasión. Y yo firmo con mi nombre de Pilar Parry. Estupendo, muchísimas gracias por todo. Bueno, pues nada. Pues nos despedimos y hasta la próxima. Chao.